bajo la superficie. Llegué a ese pequeño pueblo mexicano una tarde en la que el sol caía pesado, como si el cielo mismo intentara contener un secreto demasiado oscuro para ser contado. El nombre del lugar apenas resonaba en mapas y guías, un sitio donde las casas parecían amarradas al suelo con raíces antiguas y donde la laguna cercana guardaba un silencio inquietante, una quietud que parecía detener el tiempo mismo. Me había obsesionado con ese cuerpo de agua porque había escuchado, en susurros, que bajo su superficie no solo se escondían peces y plantas, sino también historias que los lugareños evitaban contar. El aire olía a tierra mojada, a hojas podridas y a una humedad que te calaba hasta los huesos. A medida que me acercaba, el agua parecía reflejar no solo el cielo y los árboles, sino también fragmentos rotos de memorias enterradas, como si la laguna fuera un espejo fracturado en el que cada reflejo mostraba un secreto distinto. Sentí un estremecimiento que no supe explicar, como si el agua tuviera conciencia, una presencia que me observaba y evaluaba. Caminé hasta la orilla, sintiendo como el suelo blando cedía bajo mis botas. El sonido del agua era casi imperceptible, un susurro constante que se colaba entre el murmullo de los árboles y el canto lejano de un ave solitaria. Me senté a observar y entonces comenzaron a llegar los primeros indicios de que esa laguna no era un simple depósito de agua. Pequeñas ondas rompían la superficie sin razón aparente, sombras se movían bajo la corriente y, de repente, escuché una voz apagada, como un suspiro que salía del agua misma, llamándome por un nombre que no era el mío. Quise ignorar esa sensación, pero algo en mi interior me empujaba a escuchar, a prestar atención a esos murmullos que parecían antiguos y dolorosos. Los relatos que recogí de los pocos habitantes que aún quedaban eran fragmentos de tragedias, desapariciones inexplicables y noches en las que la laguna brillaba con una luz propia, diferente y perturbadora. Cada palabra aumentaba el peso del misterio que me envolvía, una atmósfera tan densa que casi podía palparla. Me quedé hasta que la oscuridad empezó a caer, y entonces el agua cambió. Los reflejos se distorsionaron, el murmullo se convirtió en un lamento, y sentí que algo se hundía justo debajo de la superficie, algo que esperaba a ser descubierto. El miedo íntimo se instaló conmigo, un terror silencioso que nace cuando sabes que la realidad que ves es solo la superficie de un abismo mucho más profundo. Esa noche, mientras dormía con la ventana abierta, escuché el agua susurrando mi nombre, invitándome a bajar, a cruzar la frontera entre lo visible y lo oculto, a enfrentar los secretos que yacen bajo la superficie. La mañana siguiente amaneció cubierta por una niebla espesa, tan densa que parecía haberse apoderado de cada rincón del pueblo, arrastrando consigo un velo de misterio aún más profundo. El aire era frío y húmedo, y al caminar por las orillas de la laguna, sentí como la bruma se pegaba a mi piel, envolviéndome en un abrazo frío que helaba los huesos y despertaba los sentidos adormecidos por la noche. Cada paso se hundía en el lodo oscuro y pesado, y la niebla parecía moverse con vida propia, ocultando y revelando a ratos fragmentos de un pasado que se resistía a quedar en el olvido. Fue entonces cuando los vi, rostros. No simples figuras en la distancia, sino miradas que emergían de la bruma como fantasmas suspendidos entre el agua y el aire, ojos que buscaban algo, o a alguien, con una desesperación silenciosa. Sus expresiones eran una mezcla de angustia, tristeza y una ira contenida que me atravesó como un frío punzante. No había sonido alguno, salvo el suave murmullo de la laguna y el silbido del viento que jugaba con las hojas secas. Pero en esos rostros estaba la voz de los olvidados, de los que nunca volvieron a casa, de aquellos que se ahogaron no solo en el agua, sino en la memoria colectiva del pueblo. Intenté acercarme, extender la mano para tocarlos, pero se disolvieron en la niebla como si nunca hubieran estado ahí, dejando tras de sí un vacío que parecía absorber la luz del amanecer. Los pocos vecinos que se atrevían a hablar de la laguna lo hacían con temor, como si pronunciar su nombre despertara a esas sombras.
Me contaron de desapariciones antiguas, de niños que se adentraron en la niebla y nunca regresaron, de voces que llaman desde el agua con promesas que ningún vivo puede cumplir. Cada relato aumentaba mi inquietud y, a la vez, mi necesidad de entender qué era esa presencia que se manifestaba a través de la niebla y esos rostros que parecían querer decir algo que el tiempo había olvidado. Conforme avanzaba el día, la niebla se volvió un manto opresivo, y sentí en la piel una ansiedad casi palpable, una presión invisible que parecía venir del fondo de la laguna, como si la superficie misma del agua ocultara un abismo que esperaba devorar todo. No era solo miedo a lo desconocido, sino un terror íntimo, casi personal, nacido del contacto con algo que se hunde en el alma y que se niega a dejarse olvidar. Aquella noche, mientras la niebla aún pendía baja, soñé con esos rostros emergiendo del agua para llamarme por nombres que no reconocía, susurrando promesas y advertencias en un idioma que no era humano pero que mi mente entendía. Me desperté con el corazón golpeando en mi pecho, consciente de que la laguna había abierto una puerta en mi mente y que lo que estaba bajo la superficie comenzaba a reclamarme. Las noches en el pueblo comenzaron a transformarse en un espectáculo silencioso, pero aterrador. La laguna, esa quieta y oscura extensión de agua, no solo reflejaba el cielo y los árboles, sino que parecía tener vida propia, como si bajo su superficie reposara un mundo paralelo, un espejo invertido donde las sombras se movían con intenciones que solo podían describirse como malignas o, al menos, profundamente inquietantes. Una noche, cuando el pueblo se había sumido en un silencio casi absoluto y la niebla descendía con una densidad casi tangible, me encontré caminando a la orilla de la laguna. La luz de la luna se filtraba a través del velo brumoso, dibujando reflejos distorsionados en el agua que parecían bailar y perderse en las ondas. Pero entonces vi algo que cambió todo, una sombra que no coincidía con mi cuerpo ni con ningún objeto cercano, una forma oscura que emergía del fondo y se hundía con el reflejo, como si intentara escapar o quizá atrapar algo de este lado. Mi corazón se aceleró y mis sentidos se agudizaron, pues sentí que esa sombra no era un simple juego de luces, sino una presencia consciente, una entidad que habitaba en la frontera entre lo visible y lo oculto. Era como si la laguna guardara en sus entrañas un fragmento de otro mundo, un lugar donde el tiempo y el espacio se doblaban y la realidad se deshacía en fragmentos imposibles de entender. La presencia me seguía en cada movimiento, a veces reflejada en el agua, otras en la neblina que se arrastraba lenta y silenciosa entre los árboles. La tensión se volvió insoportable, cada susurro del viento era una amenaza y cada reflejo distorsionado, una ventana hacia un abismo del que no podía apartar la mirada. En mis sueños, la sombra se transformaba en un rostro, una máscara oscura que no mostraba emociones pero que me señalaba con una acusación muda, una advertencia eterna. Lo más perturbador no era la sombra en sí, sino la certeza de que, mientras más la observaba, más me hundía en un laberinto de dudas y miedos que ya no pertenecían al exterior, sino a mi propia mente. La frontera entre el mundo tangible y mis pensamientos se desdibujaba, y en ese desvanecimiento, la laguna parecía absorber mi alma, mi voluntad y mi tiempo. Descubrí entonces que bajo la superficie no solo hay agua y barro, sino un silencio que guarda secretos imposibles de contar, historias de quienes se perdieron en ese reflejo y se convirtieron en sombras, ecos de vida que ahora habitan en el límite entre la existencia y el olvido. Y mientras la sombra se hundía con el reflejo, yo comprendí que ya no había marcha atrás. Lo que estaba bajo la superficie me había reclamado, y yo me había convertido en parte de esa historia, una historia que se repite cada noche en el susurro del agua y en el frío abrazo de la oscuridad. El silencio fue lo primero que sentí cuando me sumergí en el abismo, en esa oscuridad densa que se extiende más allá de lo visible, más allá del tiempo y la razón. No era el silencio que antecede a una tormenta o el que se instala en una habitación vacía, sino un silencio absoluto, un vacío tan profundo que parecía tragarse cada pensamiento, cada latido de mi corazón.
Era la profundidad misma, el lugar donde se ocultan los secretos que ni siquiera la memoria se atreve a pronunciar. Bajo la superficie, en ese reino sin luz ni sonido, comprendí que la laguna no era solo un espejo roto, sino un umbral hacia aquello que todos llevamos dentro, un mar de sombras y voces apagadas, de miedos enterrados y promesas olvidadas. Allí no había escape ni esperanza, solo la certeza de que algunas cosas deben quedarse sumergidas para siempre, porque el mundo de la superficie no está preparado para enfrentarlas. Pero también entendí que el silencio guarda algo más, una verdad profunda y dolorosa, un pacto no escrito entre lo visible y lo oculto, entre el alma y el abismo. Un susurro que atraviesa el tiempo y la memoria, recordándonos que no estamos solos en la oscuridad, que cada uno lleva dentro un reflejo quebrado, un fragmento de misterio que no se disuelve con la luz del día. Al emerger, sentí que la laguna me había cambiado. Ya no podía ver el mundo igual, porque sabía que bajo cada superficie tranquila, bajo cada calma aparente, existe un abismo que espera, un silencio que guarda la profundidad de todo lo que tememos enfrentar. Y es en ese reconocimiento donde nace el verdadero miedo íntimo, el que no se grita ni se muestra, sino que se arrastra lento y persistente, como la niebla que cubre la laguna en las mañanas, como la sombra que se hunde con el reflejo, como el eco invisible que reclama un nombre olvidado. Porque bajo la superficie no solo hay agua. Bajo la superficie está el alma de México, con sus secretos, sus miedos y su eterno susurro. Un susurro que, si lo escuchas, te invita a mirar más allá del miedo y a enfrentar aquello que creías perdido para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje bajo la superficie. Si esta historia despertó en ti esa inquietud profunda, suscríbete para seguir explorando juntos las leyendas ocultas, los secretos y los misterios que habitan en el corazón de México. Aquí, donde lo visible es solo el comienzo y lo oculto es la verdadera historia.